Amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a este su podcast Eres mi única esperanza. Yo soy Jenny Mantilla y les doy la bienvenida a este episodio donde, amigas, estamos súper felices porque nos acompaña una súper invitada el día de hoy. Es mi amiga Katia Stevens, así que se las presento. Mucho gusto. Tenemos a Katia de invitada el día de hoy, así que bienvenida, Katia. De verdad que me alegra mucho que estés aquí en este podcast. De verdad que estoy muy feliz porque estés aquí acompañándonos. Qué bella. Y bueno, entonces el motivo por que Katia esté aquí acompañándonos el día de hoy, recuerda que les habíamos prometido un episodio con Katia respecto a el homeschooling. Les había contado que había tenido una inquietud y siento que en parte Dios me puso esa inquietud en el corazón, porque una vez ya uno tiene un hijo, nosotros con mi esposo tenemos un bebé de 18 meses ya. Y pues imagínense que uno ya empieza a pensar sobre la educación de los hijos, cómo va a ser, en fin. Entonces yo estaba en la duda si realmente ingresar a Cris a un jardín tradicional como los que vemos por acá alrededor en el barrio o bueno, cerca a su casa, que vean así los jardines tradicionales, o si hay otras opciones. Y resulta que yo estaba mirando, investigando y también está el homeschooling. Y por eso está aquí mi amiga Katia, porque ella vivió de primera mano el homeschooling y nos puede hablar un poco sobre su experiencia, aclarar dudas, que incluso yo también le voy a hacer unas preguntas de dudas que tengo, pero si ustedes también tienen dudas, nos las pueden escribir y ya después se van aclarando también, tal vez en una segunda entrega de episodio, si les gusta el episodio, pero entonces la idea sí es como aclarar muchas dudas sobre este método de estudio, que realmente pensaba que era novedoso, pero tiene como también su tiempo, en realidad. Y la verdad, Dios me ha inquietado mucho sobre este tema y la idea es que nos informemos para tomar una decisión. Si estás tomando esta decisión para tu hijo o tu hija, entonces quédate a ver este episodio porque seguro Dios te va a hablar. Así que bienvenida, amiga. Gracias. Listo. Pues no sé, quisiera contar un poquito de cómo fue la historia con mi familia, de por qué se tomó la decisión de poder iniciar con la escuela en casa. Perfecto, sí. Cuéntanos tu experiencia, por favor. Sí, y eso que decías de que si es nuevo, si no es nuevo, esto pues tiene su historia de hace muchos años, porque realmente el sistema del colegio formal viene hace unos 150 años después de pues la guerra y un cambio en la forma de la educación. Y bueno, mi familia se encuentra en Nueva Zelanda, al otro lado del mundo. Mi mamá es colombiana, mi papá es neozelandés, pues él creció en una familia católica en Nueva Zelanda, que no es tan común allá, pero pues creció ahí, y colegio tradicional, mi mamá también en Barranca Bermeja. Entonces, ¿por qué toman la decisión? Santander. Santander. Sí, sí, sí. Entonces, ellos llegan a tener su primer hijo allá en Nueva Zelanda, después de casarse acá en Colombia, y resulta que mi hermano mayor en ese momento tuvo unas cirugías en sus paticas, porque él nació con las patas volteadas. Ok. Entonces, en Nueva Zelanda, por ley, todo el mundo tiene derecho y obligación de recibir su educación en la temprana infancia. Entonces, si tú no vas a enrolar a tu hijo al colegio, tienes que pasar por un proceso de tener un permiso, de demostrar que tu hijo está recibiendo una educación formal completa al mismo nivel o superior al del colegio tradicional. Es un deber la educación Sí, allá en Nueva Zelanda. exactamente. Entonces, para el momento que mi hermano ya cumplía sus 5 añitos, tenía que pasar por su tercera cirugía, que terminaron siendo como 4 cirugías que tuvo que hacer en la vida con ambas piernas enyesadas. Y pues era muy complicado el tema de poder enviarlo al colegio bajo esas circunstancias. Pero pues en Nueva Zelanda había toda una comunidad de personas que estudiaban en casa, familias que pues rechazaban un poquito como la escuela tradicional o que vivían muy lejos, porque eran muchas personas que vivían en granjas por allá en medio de la nada. Entonces les tocaba mirar cómo le brindaban una educación a sus hijos formal sin que se les destruyera la vida, como de tener que llevarlos 3 horas a un colegio, algo así.
Entonces conocíamos a bastantes familias así y escucharon como de esa onda y dijeron, bueno, pues mientras el niño se recupera de sus cirugías, vamos a comenzar a educarlo de esa manera, mientras se recupere y ahí sí ya lo ingresamos al colegio. Perfecto. Entonces comenzaron con eso. Mi hermana, la que seguía, tenía apenas 4 añitos en el momento, pero dijeron, listo, ¿cómo es el sistema? En esa época no había ni la versión en internet ni nada de eso, lo que habían unos currículos en libros que fueron diseñados para que tú leyeras la lección y pasaras la hojita y el otro día haces el siguiente y así. Y pues hay un acompañamiento de algún tutor, sea mamá o papá o otra persona, que va con el niño en el inicio enseñándole así suena la A, así suena la E, desde lo más básico hasta que el niño pudiera pues leer por sí solo. Y estos libros traían un libro con información y otro libro como con las respuestas y la resolución de las preguntas. Aunque se supone que uno de adulto que ya pasó por colegio debería saber pues toda esa información, igual tenían esa herramienta para que uno pudiera revisar si estás realmente aprendiéndote bien la información. Súper. Entonces comienzan a hacer ese proceso de educación durante varios meses, mientras mi hermano se recupera, ven un avance bastante sustancioso, pues porque es personalizado, ya si tú entendiste algo, tú avanzas, si te falta entender algo, pues te quedas hasta que lo puedas entender de otra manera o más adelante. Y listo, entonces recupera a mi hermano, los envían ambos a un colegio en ese momento y se dan cuenta que la calidad de vida disminuye en esa situación. Los niños llegan del colegio cansados, están llegando con malas mañas, están comenzando a ser irrespetuosos, están muy cansados y no están aprendiendo lo mismo que estaban aprendiendo cuando iniciaron el proceso de la escuela en casa. Oh, ok. Vieron la diferencia. Vieron la diferencia clara. Mi hermanita pues siempre fue chiquita, también comenzó, pues la molestaban, le quitaban el borrador, la estaban haciendo cosas que no les parecían como tan bonitos de la experiencia que ya comenzaron a vivir mis hermanos en el colegio. Entonces, típico bullying. Sí. Aunque sí, no fue nada grave. Y eso es una de las cosas que me dice, bueno, a veces hay que aprender a sobrellevar las dificultades de la vida, saber cómo me defiendo, cómo voy a una autoridad que pueda hacer en una situación así. Sin embargo, como por el balance de vida y por el tiempo que estaban invirtiendo, por las posibilidades económicas que habían en ese momento, había la posibilidad de que mi mamá todavía pudiera estar con mis hermanos sin tener la necesidad de que ambos estuvieran trabajando, pues ellos comenzaron a pasar, pero nos estaba yendo mejor educándolos nosotros mismos. Esa era una de las dudas que tenía. Entonces, fue tu mamá quien era la tutora directa de tus hermanos. Exactamente, sí. En ese caso, pues mi papá trabajaba, de hecho estaba estudiando en ese momento también producción de televisión y estaban en ese tiempo pues mirando pues las posibilidades y mi papá trabajaba y era suficiente en ese momento para sostener el hogar. Entonces se tomó la decisión, calor. Pausa, sí. Entonces, proseguimos con la historia. Al contrario, súper abrigada, parezco la mujer de nieve. Que allá sí hace más frío, ¿no? Entonces, bueno, entonces pues decidieron seguir con ese proceso. Creo que mi siguiente hermano, somos 5, también estaba bien chiquito para ese momento todavía, entonces... Ahora empezó el tercer hermano ya. Sí, ya. Son 5 van 3. Sí, de hecho creo que por esos momentos tal vez yo tal vez ya existía en embarazo para ese momento. Entonces, siguen. Entonces siguieron ya con mi hermano, el de la mitad, ya siguieron con él normal. Los 3 menores nunca pisamos colegio desde ahí. Nunca estuvimos enrolados, nunca. Entonces,
pasan varios años, siguen con ese proceso, se involucran mucho con esas comunidades de la escuela en casa. Como digo, era algo un poco loco allá en Nueva Zelanda porque estas familias eran familias de 7 hijos, de 10 hijos. Conocíamos una familia que tenía 15 hijos, o sea... Aquí también, amiga. Sí. Aquí también. Bueno, sí, también, tienes razón, también, pero la abuela con los 11 las más hermanos. tradicionales, por ejemplo, si mi abuela paterna tuvo 12 hijos. Claro, también. entonces... Y no era muy normal allá, como en las comunidades normales, tener tantos hijos. O sea, sí había una gran diferencia entre como la filosofía de las personas que hacían esto. Y pues en esa época eran mucho más tradicionales, Eso, conservadores, sí. que la falda, que vivimos en la finca, que nos reunimos y todos tocamos música y corríamos por esas fincas para arriba, para abajo, que íbamos a pescar allá, a montar el árbol, o sea, eran espacios muy bonitos, muy tranquilos allá, muy campestre y toda la cuestión. O sea, imagínense, sí, el Señor de los Anillos, así, sí, así. Literalmente así, sí, andando como los hobbits por allá. Sí, total. Entonces. Sí, a lo Aragorn, persiguiendo a los orcos. Y eso, yo vivía en un pueblito chiquito, sí, en pueblo, y nos decían los townies, los del pueblo, porque uno no tenía tanto callo en el pie como los otros. Habían como las espinitas en el pasto y ellos no lo sentían porque andaban todo el tiempo descalzos en sus fincas y uno que si vivía en pueblito llegaba a la finca de visita y sí le dolía un poquito pisar ese pasto con esas espinillitas. Y ellos decían, es que ustedes son unos débiles, los del pueblo. Sí, era muy chistoso, pero bueno, nos queríamos mucho. Qué bonita esa comunidad así que se formó. Y también tenía esa duda, amiga, ¿cómo hicieron, o sea, cómo era esa comunidad respecto a la educación? O sea, ¿cómo se apoyaban entre ustedes? Sí, ¿Cómo pues, era todo esto? En esos casos, pues generalmente cada familia pues llevaba su proceso diario. Hay de todo, habían familias que hacían muy estricto, nosotros estudiamos de tal hora a tal hora, tienen que estar ahí sentados, juiciosos, en silencio, haciendo su estudio. Otras familias al otro extremo, que nosotros nunca compartimos eso, es una cosa que es diferente, que se llama unschooling, no homeschooling. Entonces, unschooling es una posibilidad de que literalmente ni siquiera los ponen a estudiar. Y dicen, ellos en su momento verán que en la vida necesitan aprender matemáticas. Puede llegar un niño a los 10 años y no sabe leer. Pero luego se da cuenta el niño de que existen los libros, la lectura, aprende a leer en 2 meses, menos, consume libros a la lata y ya para los 13 años es un ducho que sabe, mejor dicho, de todo, porque lo hizo porque quiso hacerlo. Eso sale mucho de la caja y de todo. Ese ya es otro nivel que yo personalmente no puedo, no comparto. Digo, no, es que o sea, no, la naturaleza humana es vaga, es perezosa, uno no quiere hacer, uno no quiere aprender cosas que son difíciles, uno de niño se va por lo fácil. Claro. Y esas familias no me caían muy bien, la verdad, eran un poco, los niños eran un poco desordenados. Le hacían bullying a mis hermanos y eso alguna vez amarraron a mi hermano a un árbol. O sea, eso de que... Los que estaban, no tenían nada que hacer, entonces... Si uno dice, es que la respuesta mágica a que tú no vas a vivir nada en una comunidad así, o sea, no es cierto. Siempre había el niño que me caía mal, el niño desordenado, el que sí era más chévere. En esas comunidades estamos hablando de 15, 20 familias que se reunían y entonces teníamos una reunión semanal, nos veíamos todos los jueves en esa época, entonces alguna vez teníamos un día de deportes, entonces todo el mundo haciendo carreras. Se ponían de acuerdo un día y todas las familias, todos los niños nos reuníamos, iban a hacer deporte. Sí, entonces jugábamos,
habían ferias como de los animales, otro decía, listo, yo puedo hacer un taller acerca de las conchas, porque tenemos una colección gigantesca de conchas para que aprendan acerca de las conchas, o cosas por el estilo. Entonces, vamos a hacer carpintería, siempre con esos niños, eso andábamos con serrucho, hacíamos que la casa del árbol, que vamos a hacer una pistola de madera. Entonces hacíamos esos eventos de mostrar, listo, yo horneé esta torta, no sé qué, o sea, era muy rural en ese momento, entonces Pero qué lindo. era otros que pintaban cosas artísticas, otros que daban pues una muestra de alguna poesía o de las capacidades matemáticas, de escritura, lecturas. Todo eso, digamos, en mi familia casi todos los días hacíamos lectura de literatura de diferentes tipos. Nosotros leímos El Señor de los Anillos, leíamos otros tipos de libros. Juntos con mi papá era lectura todos los días y había mucho esa cultura. Pero pues cada familia tiene su orden, tiene sus cosas. Eso. Y por ejemplo, la tuya, ¿cómo organizaba? Porque dices que tenían sus horarios y todo. Sí. Mi familia fue, considero yo, como el balance entre esos dos extremos que digo. O sea, había familias súper rígidas que este es el horario, que esto se hace a tal hora, que sin falla. Y mi familia era un poco más relajada, como que teníamos que cumplir con cierta cantidad de trabajo más que con un horario. Entonces, nos beneficiaba o nos servía en el sentido de que a mí o a nosotros nos enseñaba a hacer las cosas de la manera más eficiente posible. Claro. Porque si a ti te dicen de niño o aún de adulto, si tú te das cuenta, yo puedo estar acá sentada 2 horas mamando gallo. Sí. Y no terminar de hacer el ejercicio que tengo que hacer estos 10 ejercicios de matemática y quedarme ahí jodiendo y que me subo y que me levante, que tengo que estar ahí 2 horas para completar eso. O puedo dedicarme y decir, listo, me voy a concentrar, voy a hacer esto en 10 minutos, y quede libre. Te concentras y haces el trabajo y realmente queda hecho. Lo sacas adelante y con tal de que tú cumplas, ya tienes 1 hora y media libre para que vayas y juegues y hagas y deshagas, pero ya cumpliste con lo que tenías que hacer. Si lo querías hacer la noche anterior, lo hacías la noche anterior. En mi caso, fuimos bien libres. Si lo querías hacer en la cama, lo hacías en la cama. Si querías hacerlo en la casa del árbol, lo hacías en la casa del árbol, y había muchos momentos muy mágicos que yo recuerdo así, metida en un jardín con flores y con bichitos ahí alrededor, y yo ahí con mi librito haciendo mi trabajo en el jardín. Sí. Hermoso. De que no tenía que estar todos los días metidos en un escritorio o algo así. Pero obviamente, si eso es un valor que tú valoras y tú dices, no, me parece que es importante tener un espacio específico donde uno haga el trabajo y tenga en su mente, yo me siento acá a hacer este trabajo a tal hora cada día. Eso es una forma de organizar y está bien. Está muy bien, y como digo, tenía mi escritorio también y a veces sí me sentaba juiciosa ahí en el escritorio, pero hay momentos que también uno se cansa del mismo espacio, entonces pues me voy para otro lado. Pero sí, obviamente, como digo, hay familias que sí les gusta trabajar así, entonces uno tiene mucha libertad de decidir, oye, ¿qué valoro yo? Valoro el hecho de que yo pueda sentirme libre de respirar en un jardín y todavía estar estudiando y aprendiendo lo que tengo que aprender. O valoro el hecho de que necesito tener un espacio específico donde sé que ahí siempre voy a estar haciendo tal cosa, hasta que no lo logre, no me voy. O no sé, depende de los valores que tú tengas como persona y como familia, y lo que tú discutas con tu compañero. Y pues teníamos esos espacios con los otros niños de las otras familias. A veces venían a la casa de uno, a veces uno iba a la casa de ellos, a veces a la playa, a veces al río, a veces a otros sitios, dependiendo también de la época del año. Entonces, había muchas posibilidades de compartir así, y eso es lo que sí estoy viendo bastante acá en Colombia. Hay muchas comunidades que ya tienen sus actividades. Vamos a ir a tal museo, vamos a ir a tal parque, vamos a hacer deporte no sé dónde, y pues también tienen muchas organizaciones. Y creo que el beneficio de esa parte es que yo, hasta el día de hoy, que tengo 31 años, conservo esas amistades.
Ay, sí, las amistades que formaste desde ese entonces Claro, de niña, de la las niñas, infancia. yo tenía mi Qué grupito lindo. ahí con las que compartía más. Sí. Todos jugando ahí, ay, ¿quién te gusta? Y no sé qué, y uno pasa por todas esas épocas. Y Mm. nada, ese es el Y día crecen que juntos. crecemos juntos, Qué así como lindo. cuando tú compartes con tus compañeros del colegio, me imagino, porque no lo he vivido yo, pero entonces sí, yo me veo con ellos y es como si nada, y uno recuerda lo que vivimos. Y obviamente pues yo me mudé de país, entonces pues cuando voy los veo, pero los veo y han pasado 20 años, sí, y todavía los conservo ahí como personas muy cercanas a mí, como si no hubiese pasado el tiempo. Y se mantiene ese cariño que después desde la niñez se formó Sí, a raíz sí, de esa claro. educación. Sí, sí, sí. Pues hay unos que otros que ya están en otro país, en otro mundo. Qué bonito. Pero entonces sí hay un beneficio de que tú también pues comienzas a aprender y apreciar el hecho de, bueno, voy a organizar un día para que voy a ir a visitarte o tú me visitas y tengo que hacer un esfuerzo para cuadrar un horario y hacerlo. No solamente porque me pusieron en el mismo salón todos los días, este es mi amigo, y de repente cuando salimos del colegio ya no tengo esa amistad porque ya no estoy metida en el mismo círculo. Pero bueno, también obviamente las personas cambian, los enfoques cambian, la vida avanza, entonces pues hay razones, pero también yo vi eso que me entrenó, me puso en la mentalidad de que si yo quiero tener una relación significativa con alguien, tengo que buscar esos espacios. Sí, es cierto. Porque Como dice la Biblia y dice también mucho mi esposo, quien quiere ser amigo se muestra amigo. exactamente, Entonces, y no sí. es algo gratis, Sí, es algo no. que siento Sí. que muchas veces, no sé, a veces uno en algunos momentos de la vida se da cuenta, oye, ¿qué pasa si yo ya no llamo a tal persona? ¿Será que me llama? Y las personas comienzan a pensar, oye, pero es que yo no tengo amigos que realmente estén ahí. Sí. Y digo, pero es que eso es algo que tú tienes que construir y Sí. no es tan fácil y hay que valorarlo si eso es algo que tú Mantener la valoras. comunicación. Sí, exacto. Ahí me estás hablando bastante. Porque si tiendo a hacer, me dices mucho que olvido muchísimo. Porque a mí se me olvida de pronto de repente hablar con mi amiga hace mucho tiempo, así, entonces sí, hay que llamar a sus amigos y de verdad eso, a quien consideren amigo, acérquense de una manera en que de verdad puedan ayudar a esa persona, más allá de lo que sea, más allá de, ay, que me ayude él a mí, que ustedes se muestren como ese amigo que necesita esa persona en ese momento. Muy bien, muy bien. Sí, y no irse por el otro lado, ¿no? Que también he visto personas que se amargan, ay, es que a mí no me llaman o no me dicen, es como, men, ya la persona tiene 2 hijos, tiene 20.000 cosas por hacer, es como ya hay que entender el espacio de la vida de las personas, pero también uno se da cuenta, bueno, del valor de pronto un espacio donde yo pueda compartir mi corazón o algo que me está pesando y pues hay personas que van a estar ahí, pues, y es bonito cuando uno ve que, bueno, ay, qué chévere que una persona que desde infancia estuvo y sigue estando, es como, eso es algo no tan común, pero es algo que se lograba igual de esa manera. Entonces, bueno, pues volviendo, no sé, volviendo. Pero ahí quiero rescatar algo de lo que tú estás tocando y es que nos estás contando que se mantienen unas relaciones significativas con unas personas desde la infancia, que esa es una de las dudas que a veces también muchas personas tienen o teníamos, porque yo ya lo aclaré, pero sí que uno tiene de pronto con el homeschooling y es como, bueno, entonces uno estudia solo en casa y ¿qué pasa con la socialización? Entonces ese niño crece como ermitaño y dónde está socializando con los niños, cómo va a crecer en un entorno social, en fin. Pero miren que Katia también nos está contando que sí formó unas relaciones significativas con sus amiguitos, ahí como de la comunidad. Entonces también hay que mantenernos de pronto eso como en un esquema así como de comunidad. Sí, y la cosa es que hay que ser inteligentes y esforzarse para que eso se logre. Porque sí he visto unas familias que me preocupan. Y yo digo, tú tienes una hija, no la tienes metida en ningún deporte, no la tienes en música o algo, no la tienes en un club de matemáticas, no la tienes con otras familias y la nena sí está creciendo sola.
Ok. Y digo, tu responsabilidad como padre en esa situación es mirar qué va a hacer usted para que la niña... Y la cosa es que la niña está pues en una iglesia donde no hay más niños. Uy, sí, está muy Entonces, solita. está muy sola. Y yo digo, ay, sí, uno tiene que pensar un poquito. He visto familias que sí los tienen aquí y allá. Yo estuve metida en música desde pequeña, compartía con otros niños, con otras personas de distintas edades. Yo estuve en la iglesia, estuve en muchas diferentes actividades, entonces sí, tuve como mucho acople con muchas personas, ¿sí? Y Súper. pues mis papás nunca estuvieron quietos, pero ese es el tema, sí se tiene que preguntar, mi niño sí está involucrado con otras personas, si está aprendiendo a llevar la vida con otros, está aprendiendo a sobrellevar la maldad de los demás sobre ellos, están aprendiendo cómo llevar esas cosas. Y veo familias que sí lo están haciendo muy bien. Yo vi en una academia de música, donde yo enseñaba, había niños de escuela en casa, hartos, y había niños del colegio. Otro beneficio que yo veía ahí es que la interacción de la vida real, cuando tú estás, bueno, vamos a visitar a mis abuelos o no sé qué, o estar en un club o estar en otra actividad, te expone a otros tipos de relaciones. Gracias. Y la cuestión es que yo veía muchas veces que los niños que estaban en colegio interactuaban con otros niños de su edad. No interactuaban casi con los más pequeños ni con los más grandes y menos con los adultos. Así es. Sí. Como si fuera tú a tú. Esos niños de los que estudiaban en escuela en casa hablaban conmigo como si nada, hablaban con la señora de 40 como si nada, hablaban con el viejito, hablaban con el niño de 2 años, tenían un concepto integral de la sociedad un poco más grande de que mi vida cotidiana, solamente yo, niños de mi misma edad, ni siquiera 2, 3 años mayores, de mi misma edad, o por mucho eso, en un curso del colegio, y el profesor es una figura que, mejor dicho, yo le tengo que tener un respeto que ni le puedo, o sea, que puede que esté bien en entender el contexto y el entorno en el que estás, pero sí yo decía, pero qué interesante ver la diferencia. No estoy diciendo que sea mejor, peor, cada uno analizará, pero de ver a estos niños que sí hablaban con quien fuera. Sí, sin temor ni sin restricción. Temor, ni sin nada. restricción. Así uno puede decir o verlo de una manera negativa, no es que ellos no saben qué es lo apropiado tal vez, o no tienen como tanta limitación sobre lo que deberían o no hacer en esa posición, no lo sé, eso ya depende. Obviamente tú vas a tener niños diferentes a los que van a colegio, pero tienes que preguntarte, bueno, ¿esas diferencias son chéveres o no son chéveres? ¿Esas diferencias son beneficiosas o no son beneficiosas? Eso sí, es lo que yo quiero que aprendan mis hijos o no, son los valores que les quiero inculcar o no. Exacto. Cada uno va evaluando. Ajá, y sea como sea, pues tienes que estar presente con tus hijos y decir, bueno, ¿qué están aprendiendo en el colegio? ¿Qué les están diciendo? Y que quiero que sepan y pues, o si los tienes en casa, ¿qué están aprendiendo? ¿Qué no están aprendiendo? Porque una crítica. Así, entremos a críticas de mi experiencia personal. Eso. Por ejemplo, yo crecí en un mundo tan cristiano, pero tan cristiano. La iglesia, la academia, todos los sitios. Y yo no vi mi religión, mi filosofía para mis años más grandes. No vi otros puntos de vista. Entonces llegué a la vida y me di cuenta, oye, yo nunca supe nada de Marx, nunca supe nada de otros puntos de vista. No supe cómo piensa un ateo, no supe cómo piensa un musulmán, y yo terminé por allá en el Medio Oriente y me di con la vida y dije, oye, pero es que en mi caso se me cayeron los argumentos. Y yo dije, ya no sé ni en qué creer porque me tuvieron en este pensamiento tan lineal que esta es la verdad, sin decirme por qué ni cuáles son los otros puntos de vista, que quedé con unos huecos gigantes. Eso, y yo recuerdo que en el colegio en religión uno veía pues todas las religiones un poquito. Sí, por lo menos un entendimiento, una idea. Sí, una idea. Sí, o sea, entonces, y aún así, pues sé que hay muchas personas que de pronto en colegio o
o en escuela en casa, nunca se han hecho esas preguntas. ¿Quién sabe? Entonces sí es un peligro como no estar atento de que haya un punto de vista más amplio, de que no solo sea que yo solamente le estoy enseñando lo que a mí me parece, sino que quiero que tenga una idea más integral, que tenga otro punto de vista. Me parece muy sano a veces en varias situaciones tener unas tutorías o decirle a alguien que listo, vamos a armar un grupito que vea matemática o algo con otro profesor, que no sea solamente mi punto de vista el que le estoy inculcando a mi hijo, porque luego se van a chocar con la realidad y van a decir, oye, pero a mí nunca me enseñaron esto, nunca me dijeron esto, ¿cómo así? Sí. O sea, este es el día que voy descubriendo cosas acerca de la historia, de la Biblia, que tal vez por mi propia negligencia no se debió hacer. Y, digamos, en mi familia, mis papás ya se pasaron al lado demasiado tranquilo, que ya cuando teníamos 14, 15, 16, ellos ya no querían pelear con uno, como bueno, ya hubo mucha tranquilidad, que es una cosa que vi que hicieron mucho mejor otras familias. Entonces ellos pues sí fueron mucho más firmes en los años del bachillerato. Entonces fueron más juiciosos y pues vieron todos los temas que tenían que ver. Yo fui negligente y no vi algunos temas, no vi cálculo, no vi algunas cosas de física, no vi algunas cosas de biología que me hubiese gustado ver. Me hubiese gustado que mis padres todavía estuvieran encima de mí, no tan relajados de la vida, sino que me hubieran dicho, no, tienes que ver eso, o sea, te va a hacer falta después. ¿Por qué? Nos decían, no, pero es que uno en qué momento de la vida va a utilizar cálculo. No sé, cada uno se preguntará qué tanto está utilizando el cálculo que vio en el colegio en su vida cotidiana. Sí, tal vez un ingeniero sí lo use, pero el resto del mundo no. Depende. Entonces, en mi caso, yo digo, igual es algo valioso. Me hubiese gustado utilizar ese tiempo para aprender cosas que hasta el sol de hoy no sé. Pero bueno, lo que rescato es que se cultiva una mentalidad como de aprendizaje, porque a nosotros nos inculcaba mucho, bueno, la idea es que usted aprenda, sigue aprendiendo. Tu escuela en casa no termina a los 18 años, ¿sí? Tú tienes que seguir aprendiendo en la vida, seguir investigando, seguir viendo, bueno, cuál es tu posición política. Eso, como no esperar a que te llegue la información, sí, sino tú mismo como que ir tú investigando. Buscar y decir, listo, me interesa este tema, lo tengo que buscar, tengo que saber cómo es, y seguir aprendiendo. Entonces eso, para cerrar la historia de lo que pasó con mi familia, pues llegamos a Colombia. En Colombia para ese momento sí era como, ¿qué es eso? ¿Qué es la escuela en casa? Y lo que decía, sí, ahorita sí, ya es mucho más común. Entonces se conoce ya un movimiento nuevo. Cuando yo era pequeña era como, ¿qué es eso? Éramos por mucho 3 familias que pudimos conocer en Bogotá que lo hacían, pero... ¿Y eso fue hace cuánto, amiga, más o menos? Eso fue en el 2002 que llegamos a Colombia, en 2002. Entonces, y sin embargo, con estas 2, 3 familias, sí, vamos pa' Maloca, ay, qué chévere, compartíamos, íbamos a cine, pues fueron mis años de la adolescencia, metida en la iglesia y toda la cuestión. Sí. Entonces era muy chévere, tuvimos mucho cariño, mucha... Sí. Aunque con ellos sí ya como viajaron, en su caso no mantengo mucha conexión, pero igual se pasó chévere en ese momento. Entonces, eso fue para salir, pues, posibilidades también, si hay dudas, como de qué puede pasar después, ¿sí? Ya como se cumplió o no se cumplió la meta. Regreso un poco atrás al punto donde estaban mis hermanos, mi mamá haciendo su escuela en casa, más pequeñitos, mis hermanos mayores, y ella estaba un poquito preocupada por el lado académico, porque decía, ella en ese momento, como dije, mi familia fue muy relajada, estaban estudiando en ese momento como 2 horas diarias, como 3 o 4 días a la semana, porque pues tenían el día de las actividades y el resto del día de todo lo que hay que hacer en la vida, que ir a hacer compras, que no sé qué, y pues se sentaban 2 horitas a hacer cosas académicas, el resto era como la vida real.
Entonces mi mamá se preocupó y dijo, ¿será que se están quedando? No, es que no estamos haciendo suficiente. Les hicieron unos exámenes, entonces, a nivel nacional, pues lo que dice, hacen las revisiones, cómo está tu hijo, qué está haciendo, qué no está haciendo. Entonces hicieron unas evaluaciones. Y resulta que mis dos hermanos, a los que se les hicieron las evaluaciones en ese momento, estaban ambos 2 años adelantados ¿Ah, sí? de lo que se estaba viendo en el colegio. El nivel de lectura de mi hermana estaba 2, 3 años por encima de lo que estaban leyendo en el colegio en ese momento, a esa edad. La materia en la que les fue peor, o sea, les fue mal, fue como un puntaje de 70 sobre 100, algo así, en matemáticas, que igual no es un mal puntaje, fue muy bueno. Del resto, todo arriba, todo bien, todo perfecto. Estudiando 2 horas diarias, 3 a 4 días a la semana. Increíble. Y amiga, ahí esto, bueno, sé que está cerrando un rato, tengo una duda, solamente como el pensum, decirlo así, como en las materias, tanto en homeschooling como y por ejemplo en el colegio entonces uno ve biología, matemáticas, ciencias sociales, bueno, ya toca unas materias y bueno, en fin, como las importantes. Pero por no sé, que nos puedas contar sobre tú organizó eso. O sea, ahí nos contaste, por ejemplo, tu papá que veían literatura, veían cierta literatura, pero de pronto ¿qué les enseñó? Y de pronto ¿qué puedes recordarnos respecto a eso? Mamá, como yo, y quiero organizar de pronto así también como eso, las materias para sus hijos. Sí, sí. ¿Cómo lo puede hacer? Está chévere la pregunta. Pues obviamente hoy día hay un montón de recursos. Lo que decía, el cambio hoy es que tú puedes hasta utilizar un sistema que sea certificado, que sea en línea, que se conectan a sus clases y todo eso. Veo que no hay muchas personas ahorita que hacen el sistema que nosotros hicimos, que era literalmente muy libre. O sea, nosotros, habían unos libros que diseñábamos, yo trabajé ABECA, algunos conocerán ese porque es bien grande, pero trabajé algunas materias en otro sistema. Trabajé matemáticas en una que se llamaba Breakthrough Maths y trabajé sociales en uno que era de Nueva Zelanda en ese momento, que pues para entender los sociales de mi país en ese momento. Entonces vi como una mezcla, pero nosotros no estábamos preocupados por certificar. Y sé que hay personas que les es importante certificar. Entonces hay sistemas que tú puedes certificar, puedes hacer exámenes, tienes que enviar cada cuánto los trabajos y es casi como un colegio en casa. Es como tú estás haciendo todos los mismos trabajos, solo que estás conectado a un computador en vez de estar en el sitio, ¿no? Me parece como que no se saca el jugo del hecho de estar en casa y de tener más posibilidades de hacerlo a tu ritmo y eso, porque realmente es como, sí, como digo, es colegio en casa, ¿sí? Pero pues sirve para certificar. En mi caso, lo que hice fue sencillamente validar el bachillerato cuando ya tenía yo lo hice a los 18, pero sé que dependiendo del sitio donde estés, se puede hacer antes, se puede hacer después, se puede hacer como un programa de un año en un sitio para validar el bachillerato. Si tú necesitas o sientes que necesitas certificación. Mis hermanos no lo hicieron y se metieron de una vez a universidad y en la universidad se reconocía bastante a los estudiantes de escuela en casa como estudiantes que querían tener en sus instituciones porque veían las cosas diferente, eran muy eficientes, hacían las cosas bien. Entonces, depende un poquito de la meta que tú tengas. Entonces tú dices, no, es que a mí no me importa la certificación, yo les valido el bachillerato después y después si quieren ir a la universidad. La mitad de mis hermanos fueron a la universidad y les fue súper bien y ya tienen sus carreras en esa época. La otra mitad vio que no les servía ese camino, volaron en lo que están haciendo, que hacen animación en 3D y animación en 2D, no fueron a la universidad, pero ya tienen sus carreras y su éxito en esas áreas que muchos no tenemos aún. Y ellos lo hicieron sin estudiar, sin ir a la universidad. Y los otros dos sí se fueron por el camino más tradicional y tienen sus vidas también bastante estables habiendo ido. Entonces, dependiendo de lo que tú quieras, vas a decir, listo, voy a utilizar este currículo, que hay estos libros. Sí me parece muy útil acceder a un currículo así, porque tú no tengas que matarte la cabeza de qué les voy a enseñar mañana. Porque ya tienes tu libro que te va a decir, bueno, yo vi, por ejemplo, matemáticas, sociales, historia,
inglés, lenguaje, gramática, escritura, composición. Lo que a mí me faltó fue religión, me faltó un poquito más de sociales, porque nos disgustó después de un tiempo ese currículo y en vez de cambiarlo a otro, simplemente dejamos ese tema ahí. Fallas de mi familia, no fallas del sistema, fallas de mi familia. Okay. Sí. Entonces uno va viendo lo que digo, biología, hay libros de química, hay libros de álgebra, hay unos libros así de gruesos como los que uno utiliza en el colegio, me imagino. O sea, tengo entendido que también tienen sus librotes que trabajan. ¿Cómo olvidar el álgebra de Baldor? Exactamente. Había muchas familias que estudiaron ese mismo, pero en casa. Y si tenían alguna duda, alguna cosa, algunos padres, si no daban con los temas, pues buscaban un tutor, pero la mayoría supuestamente usted tiene que saber eso, ¿o no? O sea, no sé. Entonces, si usted pasó por el colegio y supuesta, y eso también es lo chévere, cuando tú vuelves, yo después fui tutora, yo enseñé, pues ya me puse en ese rol de enseñar, de pasar por el mismo proceso con los hijos de otras personas, ayudando, apoyando en esos temas, en lo que ellos tal vez no tenían el tiempo o la disposición para hacerlo, pues acudían a mí también. Y volver como a estudiarlo para entonces, enseñar. Y uno vuelve y repasa. Y yo digo, si tú estás pensando hacerlo como mamá o como papá, es una riqueza de dos cosas. Ver el proceso de tu hijo. O sea, yo a veces andaba en el proceso con los chicos de mis amigos y yo decía, qué genial presenciar esto y qué triste que los padres no lo presencien. Ay, sí. Sus pasos académicos. Dije, que van aprendiendo. En cierto sentido, es un tesoro. Como digo, no estoy diciendo que todos lo puedan hacer, no siempre, pero es un tesoro realmente. Y uno recuerda y recalca y descubre cosas que uno tal vez no vio o no entendió en el momento de estudiarlo. También es otro tesoro que uno haya y oye, si yo nunca entendí bien esta vaina de no sé qué o algo, y uno se profundiza ese conocimiento también en su propio proceso de enseñar al hijo, y es algo bien bonito también. Además, entonces ya eso es una forma, como otro tesoro que se puede tener ahí. Hermoso. Entonces, yo que estoy con mi bebé de 18 meses, estoy feliz porque ya aprendió, por ejemplo, a colorear con crayola. Pues no colorear bien, pero sí ya al menos, bueno, sabe cómo funciona, hace sus rayitos y todo, y yo estoy súper feliz. Y también viéndolo cómo se emociona con los libros, como que lo saca y lo mira, y como que leo, y como que mira y todo, y se emociona por los libros, y tiene amor por los libros, todo eso es muy lindo. Pero ¿sabes qué me llevó también a pensar? De pronto una restricción para los padres respecto a homeschooling es que requiere tiempo, y de pronto hoy en día por las dinámicas familiares de pronto requiere que tanto papá como mamá estén trabajando. De pronto tú nos hablabas que puede haber un recurso de pronto como, no sé, como que uno diga, bueno, pago este homeschooling o algo así y que el niño se conecte en la casa y yo pueda estar supervisando. ¿De pronto eso existe hoy en día? Sí, hay sistemas que funcionan así, que básicamente, como digo, hay un punto en el que el niño necesita mucho apoyo bien pequeños, ¿no? Porque de pronto se dispersan, pero como digo, ya cuando ya está la lectura, entre más va pasando el tiempo, más autodidacta se vuelve, o sea, más tú no tienes que estar pendiente ahí. Como digo al inicio, no tengo mucho conocimiento en este punto cómo son esos sistemas en línea para los más pequeñitos, pero sí he visto familias que trabajan desde muy chiquitos en esos sistemas, a beca en línea, otros que hay otros que forman grupitos donde tienen grupos pequeños de niños, de tal vez 7 a 13 niños, algo así, que hacen un formato como si fuera escuela en casa, pero hay responsable apenas una o dos mamás y no tiene que ser necesariamente como esa tutoría individual sobre la persona, pero no es colegio, porque no está diseñado de la misma manera. Hay varios sistemas que sé que los trabajan acá en Bogotá, pero pues ahí ya es tarea de cada uno, ver qué hay por ahí, qué opciones hay y qué está pasando en mi vida, porque es lo que digo. Si tú eres una persona que necesita trabajar todo el tiempo, pues de pronto no es para ti, pero si de pronto está en tu corazón y tienes ese peso de no, yo quiero poder estar con mis hijos, quiero poder
presenciar ese proceso, quiero que ellos tengan algo diferente y tengan la posibilidad económica, o dependiendo de cuántos hijos también, porque también tú dices, listo, yo voy a pagar 3 matrículas de un colegio que me va a salir en tanto, es más que el salario que me estoy ganando. Claro, sí. En unos casos, yo tengo una amiga, y decía, yo puedo matarme trabajando hasta 14 horas diarios en lo que me están pidiendo, lo que termino haciendo mi trabajo, y me están pagando un salario mínimo. Sí, no alcanza. No alcanza, y ella tiene 2 hijos, entonces al esposo le pagan bien, perfectamente, podría estar ella, listo, ese millón y pico que le van a estar pagando, pues ya lo puede proveer su esposo y ella genera más valor en su vida, pudiendo estar en la vida de los niños, pudiendo hacer las cosas que ya no hay que pagar, una niñera que ya no hay que pagar, esto, lo otro. Uno tiene que evaluar qué hay en tu corazón de lo que quieres hacer. Sí. ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué meta tienes? ¿Cómo llegar a eso? Y ver si funciona. Y ya es tarea de cada uno empaparse del tema y decir, listo, yo quiero hacer esto se puede ser por este camino, voy a tratar el tema de lo social por este lado, voy a tratar el tema de la religión por este otro lado, voy a tratar lo académico con este sistema, con este currículo, mi niño ya tiene 7, mi niño ya tiene 11, que necesita también la personalidad del niño. Hay niños que les encanta estar con otras personas y es una crueldad decirle tú vas a estar acá metido en un cuarto cuando el niño es un líder y quiere estar con otras personas. De pronto hay otro niño que es más tranqui, no le importa, por él estaría en casa todo el día. Hay que tomar todo eso en cuenta porque inclusive si tú tienes un niño así que quisiera estar en casa todo el día, tal vez le beneficie ir al colegio y aprender a interactuar con otras personas. Sí. Yo siempre decía, sentía que en un aula de clases, ¿en qué momento alguien va a sentarse con el niño y decir, oye, tú eres como muy calladito, yo necesito que tú aprendas a hablar, que aprendas a tener locución, que aprendas a hablar más y dar más, digamos, exposición de tus ideas? Porque en un salón de 40 niños, el niño callado es el que dicen, niña, que se quede callado porque están lidiando con los 4 que son entonces, eso estaba pensando. O sea, ¿y en qué momento vas a también darle una educación muy clara a esos niños? Oye, aprende a escuchar, aprende a callarte, calla, aprende, pues obviamente ese involucramiento tiene que estar, sea que esté en el colegio o esté en casa, hay que considerar esas cosas. Estoy educando a mi hijo para que esté cómodo sin hablar con nadie y luego no sepa hablar con nadie, esté en el colegio o esté en casa. O estoy educando a mi hijo para que el man hable sin cesar y tenga todo el mundo como, ay, ya, pero ¿por qué hablas tanto? Y no aprende a escuchar y hacer preguntas. Yo lo tengo que parar, sea que esté en el colegio o no. Hay que pensar la educación un poco más grande que sí. Ay, sí, mi niño está en el colegio y ya no me preocupo por nada. No, señor, yo sé que nadie está pensando así, de que yo simplemente dejo que todo a la deriva. Entonces, aunque hay personas que sí, o sea, que como que le dejan la responsabilidad del colegio. Pero, sí. Pero sí es cierto. Y mira que si lo que tú dices tienes razón, porque el colegio tradicional, bueno, me hace pensar en varias cosas. Primero, de pronto sí hay mucha disciplina en cuanto a cumplir muchas reglas. Por ejemplo, la hora de entrada, la hora de las clases, que vaya con tal uniforme, que el uniforme diario, que el de física, que no sé qué más. Y lo que tú decías también tienes toda la razón. O sea, a los profesores, o sea, como que les interesa que esté todo el mundo organizado escuchando al profesor, más que, bueno, que esté hablando y todo el tema. El niño que precisamente que hable, como que antes lo callan y es como que, bueno, calladito. Y yo recuerdo que, por ejemplo, sí, o sea, yo era como más bien de esas personas de las que, bueno, el profesor decía como callados y yo era como callada, y a mí me costó mucho todo el tema de, por ejemplo, hablar en público. Yo sabía leer y como que me costaba mucho, o sea, leer en público porque me daban nervios. Eso lo tuve que trabajar con psicólogo. En todo caso, esto, sí, o sea, ya son como ese tipo de cosas que yo no pude desarrollar, sino ya como, ya terminando la universidad, empezando la universidad, no terminando la universidad, fue que pude vencer eso, imagínate, como el miedo al público. No, y la cuestión es que uno de adulto va a tener que enfrentarse con sus traumas.
Sí. sea que hayas estudiado en casa, sea que hayas estudiado en colegio de adultos, ya uno se da cuenta, uy, a mí me faltó esto, me faltó lo otro. Lo que dije yo fue una educación excelente, que a mí me encantó, aprendí mucho, académicamente se entendieron muchas cosas, pude avanzar al paso que yo quería y tuve una infancia muy agradable, o sea, nunca sufrí como, ay, sí, qué mamera vivir. O sea, aunque bueno, también uno pasa por sus momentos humanos, como en cualquier situación. Pero realmente disfrutaste mucho tu infancia. Sí, realmente lo disfruté bastante, pero igual de adulto me tocó enfrentarme a esas cosas, como bueno, ahora todo me era tan fácil y ahora aquí me tengo que esforzar, pues cómo voy a aprender a hacerlo. He visto muchas personas que de estar en colegio, en sistema toda su vida y luego llegan a un punto en donde tal vez no tienen trabajo, pero no saben qué hacer con ellos mismos. O tal vez la promesa de que si tú estudias y te dan un cartón y ahora estás sin trabajo, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a solucionar? Como, o sea, la vida es dura, la vida, sea cual sea el sistema educativo que usted haya utilizado, pues vas a tener que enfrentarte con la vida. Y pues uno va viendo, bueno, se me dieron estas herramientas o cuáles. Entonces, como digo, como padres, pues tenemos que pensar, bueno, qué funcionó para mí, qué no funcionó y qué quiero para mis hijos. Sí. Y pues mirar bien todas esas opciones, los testimonios de los demás, cómo han sido. Como dije, volaron mis hermanos en sus carreras, yo tengo una vida que me agrada mucho, que he podido pensar otros caminos a raíz de tener ese pensamiento diferente, a tener una vida que siempre me ha encantado, de nunca he sentido que estuviera en un trabajo en algún momento de mi vida que no me haya gustado, que no haya estado contenta con la forma de vivir, porque siento que las herramientas que me brindaron mis padres fue cómo entender las cosas, cómo hacer una estrategia para que tú alcances el sitio donde tú quieras estar. Y esa es nuestra responsabilidad como padres, es decir, listo, ¿cuál es la estrategia? ¿Y qué vamos a hacer para que pues, podamos sobrellevar esos retos de la vida? Ok, y mira que yo creo que tengo una crítica respecto al sistema de educación en general, no solamente homeschooling, sino también colegio, porque tú hablas sobre enfrentarnos a la vida. Mira que yo creo que en el colegio tradicional, que yo estuve en colegio tradicional, también, por ejemplo, no nos enseñaron cómo es el manejo del dinero, que yo escuchaba mucho a los señores estos de mis propias finanzas. A interrumpir ahí que me hiciste recordar. Nosotros desde chiquitos, mi hermano era venda galletas, haciendo negocios. Se compró su primera batería, él mismo pagando de las capacidades que adquirió en ese sistema y nos decían, esto así se maneja la plata, esto es tu balance, tienes que ver cuántos gastos tienes. ¿Eso te lo enseñó tus papás? Sí, eso sí me lo enseñaron, eso sí. Ganancia en la vida, por Dios. Entonces un peladito de 12 años, 13 años, creo, comprándose su propia batería a raíz de una enseñanza práctica que, como digo, se puede hacer, estés o no en colegio. Pero sí, es de la vida real lo que tú dices. Y mira que en el colegio tradicional, o sea, vemos todas las materias muy académicas, o sea, lo que hablamos, que biología, matemáticas, sociales, bueno, literatura, en fin, pero nunca eso, o sea, como un manejo de enfrentarte a la vida, de cómo hacer eso con el manejo del dinero, eso, que es manejo emocional. Eso también es un tema que nos enseñaron. Bueno, gestión de las emociones. Sí, sí, con todo ¿Y cómo es que les enseñaban la gestión de las emociones? Pues creo que eso está en la vida cotidiana de cualquiera, pero sí tenía literalmente una materia que hablaba de eso, de cómo reacciona uno a, digamos, situaciones adversas, como hay una cosa que se llama como cognitive bias, es como cuando tú comienzas a afirmar pensamientos que no son, ay, es que yo no soy útil, ay, es que yo no puedo, ay, es que, pues digamos, cuando uno se enfrentaba a retos en la vida y tal vez fallaba o algo así, era como ahí donde nos enseñaban, como debería cualquier papá enseñarlo a su hijo. Bueno, no el hecho de que tú hayas fallado quiere decir que tú siempre vayas a fallar y que tú vas a fallar, pero, o sea, son herramientas pues también que uno tiene que aprender a hacer, no sé, yo creo que en los colegios deberían enseñar eso, una inteligencia emocional de, no porque una persona me haya dicho una cosa quiere decir que esto, el otro, muchas veces saltamos unas conclusiones que no son acerca de lo que la gente piensa de nosotros, que yo no voy a poder,
que entonces hay herramientas psicológicas para que uno tenga mayor fortaleza emocional ante las situaciones. No sé qué tanto se enseña eso en el colegio, yo. No. O sea, no lo diría yo, pues en mi caso, yo no sé, ustedes cuéntenos en los comentarios que ustedes aprendieron. Enseñaron inteligencia emocional como en el materia. En el colegio, porque pronto en la universidad sí era psicólogo, pero de pronto en el colegio, yo sufrí muchas crisis ya cuando entré a trabajar, así como auxilio, Dios. Sí, no, yo repito, la vida es dura. Entonces. Sí, la vida es dura. Sí. Entonces, no, amiga, pues muy sorprendida. De verdad, muy sorprendida para bien de todo lo que de verdad, no sé, viviste, aprendiste, de verdad te agradezco mucho por esta experiencia. Yo siento que todavía nos faltará mucho por hablar, pero amigos, la verdad es que este episodio ya va más largo de lo normal. Sí. Entonces vamos a hacerlo en 2 partes. Sí, entonces cuéntenos si quieren una segunda parte, cuéntenos en los comentarios. Y verdad, amiga, entonces muchas gracias por acompañarnos. Y por acá llegó mi bebé. Hola, amor. Vamos a ver qué decide esta hermosa familia para tu vida. Aquí está mi bebé para decir, oigan, que si quieren segunda parte, comenten. Yo siento que faltó mucho tema todavía, así que amigos, gracias amiga Katia, de verdad. Súper bienvenida en este podcast y gracias por acompañarnos porque siento que nos aportaste muchísimo. Gracias. Para servirles, si tienen cualquier duda, cualquier cosa, acá estoy. Me buscan. Y ya, las mamás saben, y ella tiene sueñito. Entonces, amigos, gracias por vernos. Un episodio diferente con invitada, así que nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chao.